bueno, listo, qué bien. Me alegra mucho. Bueno, entonces, chicas, para comenzar, por favor, recordemos escribir nuestra autorización de que esta clase se grabe y su nombre completo, que esto también sirve de registro de asistencia. Entonces, vamos a comenzar porque no, pues no llegan más estudiantes, entonces vamos a comenzar. Bueno, mientras ustedes escriben la autorización, yo voy a compartir mi pantalla. Ustedes son salud ocupacional. Y thank you, Jenny. Compartir my screen. Okay, very good. Okay. Bueno, voy a estar revisando esporádicamente a ver si más estudiantes se unen a la clase, ¿listo? Bien, so today is 20th of March of 2020. Oh my God, 2020, no, 2021. Oh my God, what happened? 2021 o 2021, ¿sí? Bien, entonces, para comenzar, vamos a hacer un repaso de temas vistos, ¿no? Este está un poco más directo, ¿listo? Entonces dice, do three interrogative sentences using verb to be. ¿Alguna de las dos se entiende o las dos? ¿Qué dice acá? ¿Qué hay que hacer en este, lo que dice acá? ¿Qué dice esta oración? Algo del verbo to be. Sí. ¿Y qué es interrogative? Pregunta, Entonces, ¿qué crees? pregunta. No sé qué es sintes. Eso no sé qué es. Oraciones, Hacer tres oraciones con el verbo to be. pero oraciones ¿de qué tipo? Interrogativas. Ajá. Entonces, eso es lo que nos dice. Vamos a hacer tres oraciones interrogativas usando el verbo to be. Vamos a decir, ¿cómo se dice este animal en inglés? ¿Cómo se dice este animal en inglés? ¿Y cómo se dice este número en inglés? ¿Sí? Hacemos las tres oraciones. ¿Qué nombre es este? ¿Qué nombre es este? ¿Y cómo se dice este número en inglés? Entonces lo hacen en el cuaderno y luego lo pasan aquí al chat del grupo para que todas podamos ver lo que cada una escribió. En caso de que hayan errores, pues los corregimos. En caso de que no, pues no. Antes, digamos que reconocemos que lo está haciendo muy bien. ¿Listo? Entonces eso es. Les doy unos minuticos mientras a ver si entra alguien más para que vayan respondiendo esto. Tres oraciones interrogativas con verbo to be, decir cómo se dice este animal y cómo se dice este número en inglés. Entonces, 5 minuticos, 5 o 6 minuticos.
Okay, hi Jonathan Jimenez. Good afternoon. Can you hear me, Jonathan? Hello. Así no se escribe hello, but okay. Listo, listo. Jonathan, mira, lo que estamos haciendo es que este es el repaso, ¿sí? El repaso, generalmente hacemos un pequeño repaso al inicio de cada clase. Hay clases que no lo hacemos, hay clases que sí, esta sí lo hacemos. Y lo que estamos haciendo es que tenemos que hacer tres oraciones de manera interrogativa utilizando el verbo to be, es decir, hacer tres preguntas con el verbo to be. Decir, ¿cómo se dice este animal en inglés y este número en inglés? Y ese es el repaso. Entonces lo haces en tu cuaderno y luego lo pasas aquí al chat del grupo, en donde todos podemos ver cómo lo resolviste, no importa si está mal. Realmente lo que queremos ver es cómo lo estás haciendo, cómo lo estamos haciendo, para así corregir si es que hay errores o para reconocer que está bien. ¿Listo? ¿Entendido? Ok. Mientras yo voy saliendo esporádicamente a ver si alguien más intenta entrar a la clase. So, guys, girls, what about you? ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Hasta el momento ninguno me ha escrito. Bueno, acá voy yo, profe. Bueno, pero ya escríbelo, escribe tus respuestas para que todos podamos ver.
Esas dos fueron las que hice, profe. Ok. A ver, entonces, Mari says, I recognize this monkey by its color. And you? Bueno. La otra dice, you hace ser that the Flamia East with their mouths open. La segunda pregunta no la entendí. Espere, profe, creo que me quedó mal escrita. Dale. Bueno, en cuanto a la primera, dice, yo reconozco a este mono por su color. ¿Y tú? Bueno, sí, es una pregunta. Solo que recuerda que estamos utilizando el verbo to be. Entonces, pues es una pregunta, pero no estás cumpliendo con el criterio del verbo to be. Recuerden, chicas y chicos, que el verbo to be lo voy a utilizar de acuerdo al pronombre, que voy a decir I am, you are, he is, she is, y que cuando hago una pregunta, primero voy a poner el verbo to be, luego va el pronombre y luego va verbo to be, pronombre y complemento. Okay, you have seen that the flames eat with their mouths open. Yes, they have to open their mouths, obviamente. ¿Alguna vez has visto que las llamas comen con sus bocas abiertas? Yes, yes I do. Yes, I had seen. Bueno, sí, pero no estás empleando verbo to be. Ese es otro tiempo gramatical que estás empleando para hacer la pregunta. Además de eso, si haces una pregunta, esa no es la estructura. Tendrías que ser, have you seen that the flames? ¿Sí? Have you seen? Para hacer ese tipo de preguntas. O sea, me quedaron cruzadas las palabras. Si estás utilizando, por ejemplo, estás reconociendo que, digamos, los animales, estás reconociendo los animales, pero no estás utilizando el verbo to be. Recuerda que para hacer preguntas con verbo to be es, por ejemplo, are you a student? Este sería un tipo de ejemplo de verbo to be. Estoy empleando el verbo to be, pronombre y complemento. O is she in the party? ¿Sí? O si lo vamos a hacer con los animales. Entonces, is the monkey in the tree? ¿Está el mono o el mico en el árbol? ¿Sí? Es diferente porque es que el verbo to be me tiene que implicar la lógica del ser o del estar. Entonces estoy preguntando si es un estudiante, estoy preguntando si ella está en la fiesta o si el mono está en el árbol, ¿sí? Eso es lo que me implica el verbo to be. Las preguntas que tú estás haciendo sí son preguntas, pero no están teniendo en cuenta el verbo to be, ¿sí? El verbo ser o estar, ni la conjugación. Estás utilizando otro tipo de estructura gramatical. Entonces me preocupa porque yo pensé que ustedes ya estaban súper pilas en verbo to be. Por eso fue que dijimos, vamos a seguir de tema porque ya habíamos hecho ejercicios con verbo to be y les fue súper bien. Entonces, ahora que hacemos unas preguntas con verbo to be, no sé, está preocupante. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasa con ustedes, chicos, con Jenny y con Jonathan? What about you guys? ¿Y el número? ¿Cómo se dice este número en inglés? ¿Te faltó ese, Mari? No, profe, si las dos primeras me quedaron mal, imagínese, entonces la tercera. Pero, qué pena es que estoy comiendo. Intenta acordarte cómo se dice el número en inglés, cómo se dice esta cifra.
78.549.217, pero en inglés. ¿Cómo se dice? Se dice 75,549,270. Exactly, very good. Entonces, si lo hiciste bien, el tercero sí te quedó bien. Bueno, vamos a ver si alguien más ha escrito. Mm, Entonces, Jenny says, ¿Are we old friends? ¿Somos viejos amigos? Está bonita esa pregunta. Am I a good student? ¿Soy buena estudiante? Is it good movie? Yes, ¿es una buena película? Ok, ella dice monkey, muy bien. Y la llama es flame o llama, tal cual. O alpaca, también se dice así, tal cual. Alpaca, no tiene traducción. Y ella dice la cifra, 78,549. No 47, 49. 49,217. Bien, solamente te equivocaste en un numerito. En el 549 pusiste 47. Pero bien, súper, bien, chicas. Y what about Jonathan? Profe, que si por favor le acepta la entrada a Paola. Ok, ya mismo miramos. ¿Será que sí la admití? ¿Le puedes decir por favor que si lo vuelve a intentar? Ya le digo, Ok, ya le dije. ok, bueno. Y entonces, Jonathan, you ¿Sí could. quedaron bien las preguntas, profe? Sí, 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 sí. Sí te quedaron bien. Estás utilizando verbo to be y estructura adecuada para hacer preguntas. Sí, está muy bien. Esa era la idea. Ah, ok, listo, ya se pudo conectar. Bien. Buenas tardes, profe, qué pena, es que no me dejaba conectar. Sí, lo que pasa es que como yo comienzo las clases, pues intento ser puntual. Cuando yo comienzo la clase, pues yo no puedo escuchar em, si entran más estudiantes porque yo utilizo mi celular para hablar. Entonces, no sé en qué momento entran. Por eso yo les doy como un tiempito al inicio y luego sigo. Entonces, cuando yo ya estoy durante la clase, pues se me complica estar viendo si alguien más entra porque pues estoy dando la clase. Entonces, sí, por eso entiendo que tienen sus deberes, sus compromisos, sus cosas, pero sí procuren en la medida de lo posible ser puntuales para que no se pierdan nada de la clase, ¿listo? Bien, ¿cómo le fue a Bueno, profe, sí, Jonathan? señora. Vale, ¿cómo le fue a Jonathan? Si pudiste, no pudiste. Tenemos que seguir porque el tiempo avanza. Ok, envíalo y ya ahorita al final, si alcanzamos, lo leemos, ¿listo? Por ahora, pues bien, mis chicas con las que hemos trabajado en todas estas clases, súper. Listo. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver y a aprender en la medida, pues, lo mejor, cómo se dicen las horas en inglés. Vamos a ver cosas de la rutina diaria. Acuérdense que la semana pasada vimos present simple, vimos presente simple, y hoy es complemento de este presente simple. ¿Listo? Entonces vamos a ver la rutina, vamos a ver cómo se dicen las horas. ¿Listo? Bien, cuando vamos a decir que una hora es en punto, ¿sí? Por decir, yo quiero decir son las 2 en punto. Voy a decir o'clock, así como está acá. O'clock. Profe, Dime. una pregunta pues antes de avanzar. Lo que pasa es que el taller yo no entendí el taller. Entonces yo creo que si avanzo pues voy a entender menos. Con salud ocupacional. Ah, pero ese es el que tengo en desorden. Que les envié. ¿Dónde está el que les envié? Vamos a mirar acá. Línea seco.
Mm, chun, 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 chun. Ay, no, preciso está lento el internet. Bueno, lo que vimos como tal la clase pasada fue el desarrollo de esta guía número 2. Teníamos era que emplear la S en los pronombres en tercera persona. ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres en tercera persona? Yes, no. Sí, chicas, chico. ¿Recuerdan cuáles No, son los señora. pronombres en tercera persona? ¿No saben cuáles son los pronombres en tercera persona? They, we, yo. Tercera persona. Ah, ¿en Tercera tercera? persona. Ay, no, en tercera sí no me acuerdo, profe. Ah, Oh my cheese. God. Cheese es con la S, ¿no? Con la S. Sí. His con la S. He. No, pero no es. A ¿Está mal los también? verbos que lo acompañan, chicas. Bueno, para el desarrollo de estas guías, primero es importante que leamos el contenido de la guía. Si ustedes no leen, nunca van a entender. ¿Listo? Es importante que lean. ¿Qué dice ahí? Acá nos está explicando qué es el presente simple, nos está diciendo de qué manera se utiliza, nos da ejemplos, nos dice que de la forma negativa lo podemos hacer así, que de la forma interrogativa lo podemos hacer así, que vamos a estar empleando ¿qué? El auxiliar do, que le agrego la ES, que porque le agrego la oh my God. Ok, bueno, les voy a explicar entonces. Recuerden que tenemos los pronombres. ¿Qué son los pronombres? ¿Qué son los pronombres? ¿Alguien que me diga qué son los pronombres? Pues para que no se diga el nombre de la persona y se vaya a hablar en tercera persona, ¿no? Se generaliza. No. Los pronombres son como en el español nosotros decimos I, you, he, decimos yo, tú, él, ello, digo yo, tú, él, esto, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Esos son los pronombres, es decir, van a ser I, you, este grupito de nombres que yo tengo acá sin el do. Esos son los pronombres. Entonces tengo el pronombre I, el pronombre you, el pronombre he, el pronombre she, it, we, you, they. Esos se denominan pronombres. Son pronombres aquellos que hacen parte de la oración como sujetos, es decir, no siempre vamos a encontrar a she, podemos encontrar a Carolina, a María, a Mariana, a Verónica, ¿sí? No siempre vamos a encontrar he, va a decir Mario, Víctor, Cristóbal, cualquier nombre, ¿sí? Pero va a ser representado por este pronombre, ¿sí? El pronombre solito, I, you, he, she, it, we, esos son los pronombres. Tengo que devolverme entonces hasta verbo to be, chicas. A ver. Este tiene que estar por acá. Ustedes son salud ocupacional. Veremos si está acá. Bueno, estos son los números. Este es el verbo to be, ¿cierto? Y decíamos que teníamos acá nuestros pronombres, ¿sí? Pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuáles de estos pronombres son los pronombres en tercera persona? She, he. E it, ¿cierto? Que si yo los voy a conjugar, por ejemplo, acá, miremos aquí. Por ejemplo, si yo los voy a conjugar, entonces, I ¿con cuál iría?
Am. ¿Con am? Exacto, you. Ajá, sí, you, ¿con cuál iría? Are. Are, he, ya está, Is. con you. She, Is. Are. she is. Ah, Ah, she ah, is. Ok, she sí, is. señora. Lo que son he, she e it van con is. ¿Por qué? Porque estos tres pronombres son de tercera persona. Son de tercera persona, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de otro, no está cerca de mí. No estoy hablando ni de mí mismo, ni estoy hablando contigo directamente, ni con ustedes directamente. Estoy hablando es con alguien lejano a mí, con alguien singular lejano a mí. Él, ella o esto o eso. Esos son los pronombres en tercera persona. Pero todos estos, I, you, he, she, it, we, you, they, todos son pronombres, ¿sí? En la oración yo los voy a identificar como pronombres o como sujetos, Mari, por ¿sí? que no se le entiende nada, profe. Dime. Yo tampoco te entendí, no, te entendí muy poco, pero dime de nuevo. ¿Me puedes repetir, compañera, por favor? Porque no te entendí nada. Bueno, entonces sí vamos en que todos estos son pronombres que los vamos a, digamos, a diferenciar entre primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿sí? Primera persona es cuando yo estoy hablando de mí mismo o cuando me incluyo a mí mismo, es decir, digamos, I hace parte de primera persona. We también hace parte de primera persona, porque we, ¿qué es? What is we? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, no, ellos son they, pilas. Estudien Ah, eso ok. porque me están confundiendo. We es nosotros. Cuando yo digo nosotros, estoy hablando de un grupo de personas en las que me incluyo yo, ¿cierto? Estoy hablando también de mí mismo ahí. Eso es primera persona. Y el resto va a ser segunda persona. You, este you también es segunda persona. They también es segunda persona. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que es he, she e it son tercera persona, porque es algo impersonal, en donde yo no le estoy hablando a alguien directamente, ni tampoco me estoy incluyendo yo en la oración. Estoy hablando de un ser que está lejano a mí o de un objeto que está lejano a mí. ¿Sí? Yo no me estoy incluyendo cuando estoy hablando de esa persona o de ese objeto o de ese animal. ¿Sí? Entonces, solamente he, she o it son tercera persona. Entonces, vuelvo y les hago la pregunta, ¿cuáles son los pronombres de tercera persona? He, she, it. Esos Y ya. son, exacto, muy bien. Esos son los pronombres de tercera persona. Ahora sí, entonces me puedo volver a la guía. Teniendo en cuenta que tengo a mis pronombres de tercera persona claros, voy a entender que en el presente simple, a los verbos, ¿qué es un verbo? Lo Como que lo hacemos. que realizamos. El verbo es la acción. A los verbos que acompañan al pronombre en tercera persona, ¿sí? Es decir, a los verbos que van con este, con este y con este, a esos verbos les voy a agregar una S. A ver, yo tengo esa de presente, esa diapositiva por acá. A esos verbos les voy a agregar una S. Miremos a ver el de ciclo 5. Este. Entonces, por ejemplo, miremos acá. No, este es el mismo, no. Esto casi loco. Entonces vamos a ver, por ejemplo. A ver acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, utilizando el verbo life.
Puedo hacer una oración afirmativa, puedo hacer una oración negativa y puedo hacer una oración interrogativa, ¿sí? Entonces, si yo hago la oración afirmativa, lo que tengo que tener claro es que solamente a los pronombres en tercera persona, he, she o it, estos tres, solamente a estos tres, me pasé, solamente a estos tres, les voy a agregar S al verbo que lo va a acompañar. Yo puedo decir he lived, she lived, it lives, pero agregándole una S. Al resto yo no le voy a agregar nada más, ¿sí? A estos yo no les voy a agregar nada más. Solamente a los de tercera persona les agrego una S, ¿sí? Para hacer negación sí, para hacer una pregunta o para hacer una oración negativa, voy a emplear el auxiliar do. El auxiliar do se va a caracterizar porque es el que yo voy a conjugar. Pero si ustedes se fijan, al auxiliar do no le estoy agregando solo una S, sino una ES. ¿Y eso de qué va a depender? Eso va a depender de la terminación. ¿Listo? Acá, por ejemplo, ya está resuelto. Entonces, si termina en Y y es una palabra corta como cry, fly, try, ¿sí? A ese tipo de palabras que terminan en Y y son cortas, voy a cambiar la Y por la I latina y le agrego la ES, así como está acá. ¿Listo? Si termina con sonido de S, como kiss, como watch o como wash de lavar, entonces a esos también les voy a agregar una ES. Acá le agregué una I latina y una S solo porque termina en Y, pero si no, pues le agrego la ES. En este caso porque tiene sonido de S. ¿Listo? Y también le voy a agregar ES a las palabras, a los verbos que terminen en O. En este caso, go termina en O, entonces no voy a agregar solo una S, sino una ES. Pero solamente a los pronombres en tercera persona, ¿que cuáles son? She, it, he. Exacto, entonces si yo hablo de que ella besa al novio, yo quiero decir ella besa al novio, entonces yo voy a decir she kisses her boyfriend. She kisses. No voy a poner solo una S porque si no me sonaría así. She kisses her boyfriend. Me sonaría como si no estuviera conjugándola en tercera persona, sino simplemente estuviera alargando la palabra. Y lo que yo quiero es dar a entender que ella besa a su novio. Entonces tengo que tener en cuenta esta ES. El resto, si no termina en Y, si no termina en un sonido que pretenda la S, así como este que termina en S, o este que termina en CH, o este que termina en SH, no le voy a agregar ES, sino solo S. O también si termina no, agrego ES. Es por eso que aquí yo agrego ES, porque este verbo termina en O, y al terminar en O, entonces agrego ES, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la forma negativa. Entonces, la forma negativa es, tengo mi auxiliar solito, digamos acá está, aquí abajito, sí ven, sí, claro. Acá abajito donde estoy resaltando, es la forma, no, pero acá no está la negación. Sí está, pero más arriba, acá. Cortar. Vamos a ponerla por acá. Entonces, déjenme agrandar esto. Entonces, ¿la negación qué es? Simplemente voy a poner el auxiliar do o das, que depende que sea do o das. De la terminación de las palabras. Sí, desde cada verbo y de tercera persona, o sea, solo tercera persona es el que va a llevar das. Es decir, ni I, ni you, ni we, ni they va a llevar das, van a llevar do. No se dice does, se dice das. ¿Listo? Y entonces la forma larga para hacer la negación, ¿cuál va a ser? Voy a poner el pronombre o sujeto, voy a poner el auxiliar do
y voy a poner la negación. I do not play soccer. Acá lo que está es la contracción. ¿Y en cómo se hace la contracción? Quito la O, la cambio por una coma y quito el espacio. Y ya me quedó la contracción. I don't play soccer, que es lo mismo que decir I do not play soccer. Es lo mismo, solo que con contracción. ¿Sí? Ahora acá, Catherine. Catherine me está implicando ¿qué? Tercera persona, ¿cierto? Estoy hablando de Catherine, pero no me estoy incluyendo a mí ni le estoy hablando a ella directamente. Estoy hablando de ella. ¿Aló? Oye, lo que pasa es que estoy en clase, ¿me puedes dar un minuto? Ya ahorita te atiendo. Pero hasta las 3, porque todavía no puedo abrir. Bueno, chao. Listo. Entonces, íbamos en que acá Catherine me implica tercera persona. Estoy hablando de Catherine, ¿cierto? Entonces, Catherine does. ¿Por qué acaba el es? Porque se termina en o. Entonces, como termina en o, agrego la es. Catherine does not play soccer. Does. Sí, simplemente agregué el does porque es el que yo voy a poner en tercera persona. Pero acá yo puse do, no puse does porque I no es tercera persona, es primera persona. ¿M? O sea que lo que tenemos que reconocer son los de tercera persona y saber que al verbo que acompaña el pronombre en tercera persona, ya sea que no aparezca como he o she o it, sino con otro nombre, ¿sí? Podemos estar hablando del avión, hablando del carro, hablando de la casa, hablando de María, hablando de Cristian, ¿sí? No importa. Tenemos que hacer referencia a que estamos hablando en tercera persona, entonces aquí va does. Y ponemos el not, lo mismo para hacer la contracción. Cambio la O por la comita, quito el espacio. Catherine doesn't play soccer. Ella no juega fútbol, ¿listo? No vamos a decir does, recuérdense que acá es como si fuera una A, doesn't, ¿listo? Don't. Catherine doesn't play soccer, I don't play soccer. ¿Es correcto decir I doesn't play soccer? No, ¿Estaría bien decir? ¿Por qué? no, porque no es, porque no es del tercero. Exacto, no es un pronombre en tercera persona. Solamente a he, she o it, y pues el que represente a he, she o it es que le vamos a agregar ese auxiliar, el auxiliar does. Ahora en pregunta, miremos acá. En pregunta, does she know? Solamente para tercera persona. Por ejemplo, does Jenny knows? Oh my God, does Jenny know? No knows, no Jenny know. Does Jenny know? Ay, does Jenny know present simple? Does Jenny know present simple? No sé. Profe, creo que ahí sí quedó bien porque es una pregunta interrogativa y tiene que ir primero el do. Primero tiene que ir el do, en este caso como Jenny es tercera persona, porque Jenny está representando a este pronombre she, entonces voy a utilizar does. Exacto, primero va el auxiliar, luego va el sujeto o pronombre, luego el verbo y luego el complemento. Ahora, ¿qué pasa si yo acá pongo una S? ¿Queda bien o queda mal? ¿Qué pasa si yo acá pongo una S? Does Jenny knows present simple? Queda ¿Estaría bien bien porque o dice estaría que mal? el tercero lleva la S. ¿Lleva o no lleva la S? ¿Quién me dice? A ver, votemos. Entonces, ¿qué dice Jenny? ¿Lleva la S o no lleva la S? Sí, porque ahí dice que tiene que llevar la S. Ok, Jenny dice que sí. Jonathan, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Lleva la S o no lleva la S? Aunque no lleva la S porque la S solo lleva en No, afirmativo. no Me solamente parece eso, no, no sino lleva. que no lleva la S Que lleva, porque no termina como en no es o sea, sí es una palabra corta, pero no termina como en S, ni en vocal, ni en Y. digo que no sirve Mm, porque tiene que terminar en verbo y no es un verbo. bueno, todas tienen razón, pero todas se están equivocando en algo. ¿Listo? Pilas. A ver,
Sí tenemos que tener en cuenta la terminación para agregar la S. Sí, es decir, si tiene sonido de S, tenemos que agregar ES. Si termina en O, agregamos ES. Y si termina en Y, cambiamos la Y por la I latina y agregamos ES. Pero solamente en algunos casos cuando el verbo es corto, ¿sí? Ahora, solamente vamos a agregar S cuando la oración es afirmativa, no cuando es interrogativa o negativa. La S simplemente la voy a agregar en las oraciones afirmativas para dar cuenta que estoy haciendo la conjugación en presente simple y que estoy teniendo en cuenta los de tercera persona. ¿Sí? Pero cuando estoy haciendo las oraciones negativas o interrogativas, yo ya no le tengo que agregar S al verbo, porque aquí el auxiliar es el que yo estoy conjugando. Al auxiliar es el que yo le estoy agregando la ES. ¿Por qué? Porque primero, porque termina no, entonces le agrego ES, ¿sí? Pero a este auxiliar es el que yo estoy modificando. Y como yo ya estoy modificando este auxiliar, yo ya no le tengo que hacer nada más al verbo, porque este auxiliar es el que ya me está dando cuenta del presente simple. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entendieron, chicas? Entonces no puede ir con ese, o sea, si no es negativo o es interrogativo, no va con ese, ¿sí? Si es afirmativo, va con ese. Entonces, negativo, ya sé que utilizo el auxiliar do o das y hago la contracción, es decir, agrego das, not, hago la contracción. Y si es interrogativo, pongo el orden correcto de la pregunta, es decir, primero va auxiliar, luego pronombre o sujeto y luego verbo. Y que en ninguno, ni en la negativa ni en la interrogativa le voy a poner ese al verbo porque yo ya estoy conjugando acá el auxiliar. Y como ya tengo conjugado el auxiliar, ya me está dando cuenta presente simple, entonces no tengo que hacer nada más. Entonces vamos a ver rápidamente uno de los ejercicios del taller, de la guía, para que vean cómo se hace. Entonces, we, ¿es tercera persona o primera persona? Tercera persona. ¿Quién me dijo Primera. tercera persona? ¿Quién me dijo No, tercera persona? No, Yo, acuérdense que tercera persona es she, he o it, no hay más, solamente esos tres. O sea, no puede ser ni we, ni you, ni I, no, solamente hay esos tres en tercera persona. Memorícenlo, introduzcanlo en su mente. No se les olvide, tercera persona son he, she o it. Entonces, este no es tercera persona. Entonces, ¿le agrego una S al verbo o no? no, No. We like chocolate. Eso es todo. Ahora she. She, ¿tercera persona o no tercera persona? sí, Sí, es tercera persona. Entonces, ¿qué hago con el verbo? le agrega una S. Ese. Entonces, queda el drinks. Ahora miramos la terminación de este verbo. Termina en K. ¿Le agrego ES o S? S. S, exacto. Bien. Listo, estas están fáciles. Ahí para abajo las hacen solitas. Ok. Bien. Miremos las que tienen negación. Por ejemplo, esta. Mari, not remember me. Mari, tercera persona, esto ya lo habíamos hecho. ¿Te acuerdas, Mari, que lo hicimos la clase pasada? Que tú dijiste, profe, ¿por qué me puso ahí? Sí, No señora, sí entiendo. me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, igual, no importa, es un repaso. Mari, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta negación? Auxiliar, Do. Das. do, Das. Das. das, Me. not, Ah, sí, no. remember. Remember. ¿Y por Ajá. qué dice Y me? entonces, si yo voy a hacer la contracción, ¿qué hago? ¿Quién me indica qué debo hacer para hacer la contracción de esto? Quitar la O, poner la comilla y quitar el espacio. Mari doesn't remember me. Mari no se acuerda de mí. Mari Y ese doesn't me, remember the present simple. You don't remember the present simple. Yes, Mari? profe, y ese me, Me es, no se acuerda de mí. Mari no se acuerda de mí. Don't pero ¿dónde lo remember me. pusiste en la oración? No, como ya está ahí puesto, no tengo que agregarlo. Simplemente agrego lo que está entre paréntesis. Ah, ok, lo que está entre paréntesis es lo que se agrega. Claro. Ujú. A ver, Ok. miremos la pregunta, aunque este no, pues este sí se puede hacer y la tienen que hacer, pero este no es con present simple, sino con Verbo con to verbo be. to be.
Verbo to be, ajá, exacto. Miremos una que sí sea con pregunta, pero con present simple. A ver, acá tiene que haber alguna. Si no hay, acá tiene que estar. Miren esta, por ejemplo, esta. ¿Cuál auxiliar iría aquí? You. ¿Es tercera persona? No, Entonces, ¿qué auxiliar va? do, Do. ¿Y qué verbo tenemos entre paréntesis? Like. ¿Le hago algo al verbo? no, Ese, No. Solamente le agrego a ese cuando la oración es afirmativa y en tercera y persona. en tercera persona. Exacto. Entonces esto queda tal cual. Lo único que tengo que reconocer es qué auxiliar va. Si va do o das. Y como no es tercera persona, pues va do. ¿Mm? A ver. Ahí están golpeando. Denme un minuto. Ok. Entonces. Bueno, ¿sí entendimos? Bueno, por ejemplo esta. Want to eat. Acá no nos está especificando el pronombre. Entonces, ¿cuál pondrían ustedes? ¿Mm? En esta última. ¿Cuál pondrían? Podrían poner cualquiera. Lo importante es que les quede gramáticamente bien hecho. Podremos usar el you, podemos usar, ay, oh my God, podemos usar she, podemos usar he, podemos utilizar cualquiera. A ver, utilizamos uno difícil. Hagámoslo con he, ¿cierto? Entonces vamos a decir que se llama, bueno, usted lo con he. Entonces, para hacer pregunta con he, ¿cuál es el auxiliar? Does, Does. that, Does he want? Si pongo la S, ¿está bien? sí, sí, No, porque la porque S solo la pongo en afirmaciones y esto es una pregunta y la pregunta ya tiene el auxiliar acá conjugado, entonces este no va con S, pilas. No se confundan. Listo. Entonces hagan los ejercicios, cualquier duda que tengan, me avisan y yo les explico. Y pues eso es. ¿Listo, chicas y chicos? Entonces, eso sería todo por hoy. Hoy la idea era avanzar en tema, la idea era ver las horas, pero pues sí era necesaria hacer la aclaración. Entonces, bien, la próxima clase continuamos con el tema de presente simple. ¿Listo? profe, ¿me Y puede pues eso, permitir un momentico antes de que acabe la clase, pero solas? ¿hacerlo? Sí. Pues me puedes hablar por WhatsApp y ya hablamos bien personalmente para no incomodar a tus compañeros. Bueno, Listo. Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Cualquier duda me avisan. Bien, entonces, thank you guys. See you the next. thank you. See you the next one. Bye bye. thank you. Bye. Bueno.